Revisamos ahora un problema que tiene que ver con equilibrio químico y que es conceptual. No necesitamos hacer cálculos para resolverlo. Voy a leer el enunciado así como está. Relaciona los elementos para formar la siguiente frase correctamente. En un sistema en equilibrio, si alguna opción, la temperatura, se favorece alguna de las opciones de la reacción. Por otro lado, si alguna opción, la presión, se desplaza hacia alguna opción de la reacción. Y pues ahí están las opciones. El inciso A se incrementa, el inciso B se disminuye, el inciso C el sentido exotérmico, el inciso D el menor número de moles y el inciso E los productos de la reacción. Entonces vamos a revisar conceptos y pues eso nos va a permitir seleccionar de manera correcta para completar la oración y que sea pues correcta. Voy a escribir aquí, voy a considerar que tengo una reacción exotérmica, es decir, el calor de la entalpía de la reacción pues es menor a 0. Y alguna ecuación general, A más B genera C más T. Esta es mi reacción, es exotérmica. Y para establecer qué pasa si movemos la temperatura, qué pasa con el equilibrio si movemos la temperatura, la podemos representar de la siguiente manera, que ayuda a que las respuestas sean más fáciles o que el entendimiento del concepto sea más sencillo. Entonces la podemos representar como A más B produce C más D y también produce calor debido pues a que es exotérmica. Si nosotros aumentamos la temperatura, esa energía que nosotros agreguemos pues es energía como tal y esencialmente es como si estuviéramos agregando calor a mi reacción. Entonces estamos agregando o incrementando el valor de uno de los productos, entre comillas productos, y entonces la reacción va a tener que compensar pues esa entrada, ese incremento en el valor de este calor. Puesto que la reacción está en equilibrio o estaba en equilibrio y yo la perturbé, pues va a buscar alcanzar un nuevo equilibrio. Y por lo que sabemos es si aumentamos cualquier término del lado derecho de la reacción, la reacción busca desplazarse pues hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si aumentamos la temperatura para esta reacción exotérmica, la reacción se desplaza hacia los reactivos. A los reactivos. Ya no me ocupo aquí, se desplaza hacia los reactivos. Es decir, pues hacia la izquierda. Y por el contrario, si nosotros disminuimos la temperatura, a la hora que disminuimos la temperatura, otra vez estamos perturbando este término de calor, nada más que ahora, otra vez lo afectamos, nada más que ahora lo estamos disminuyendo, su valor está siendo disminuido por este descenso de temperatura que estoy haciendo. Y como el sistema está en equilibrio, va a buscar alcanzar un nuevo equilibrio, y como estás consumiendo ese término de calor, pues la reacción se debe desplazar hacia acá para buscar este nuevo equilibrio. Entonces la reacción se desplaza a los productos. Esto pues son conceptos generales. Para una reacción exotérmica podemos hacer lo mismo, analizar una endotérmica. Vamos a ver las respuestas antes de hacer la endotérmica. Vamos a encontrar
si fuese exotérmica, porque aquí en el enunciado no te dice en la reacción es exotérmica o es endotérmica, entonces tendrá que ser alguna de las dos opciones, pero pues tendré que sacarlo de las respuestas, de las opciones que tengo como respuestas. Si la reacción fuese exotérmica y tomamos aquí la opción A, es decir, incrementa, en un sistema en equilibrio, si se incrementa la temperatura, lo que ya establecimos es que la reacción se desplaza hacia los reactivos, entonces se favorece, y entonces algo que nos diga pues hacia los reactivos o algo que nos lleve en esa dirección. Si vemos las respuestas, pues si se disminuye, pues no tiene que ver. El sentido exotérmico, pues no, porque el sentido exotérmico sería de derecha a izquierda. Considerando esta, pues el sentido exotérmico pues es para acá en esta dirección. Y lo que establecimos es no, se está desplazando hacia el otro lado. Entonces esta no es opción. El número de moles no tiene nada que ver con lo que estamos analizando. Y la otra que pudiera ser es, mira, se favorecen los productos de la reacción, pero lo que establecimos es no, se favorecen los reactivos. Entonces ninguna opción de las que están aquí funciona para si seleccionamos se incrementa la temperatura. ¿Qué pasa si seleccionamos se disminuye? Pues si se disminuye, lo que ya establecimos es que la reacción se desplaza hacia los productos. Entonces, si se disminuye la temperatura, se favorece. Y hay que seleccionar entonces aquí opción, se favorece. Se incrementa, pues nos daría, porque esta es la otra opción. Y como digo, se favorecen los productos. Los moles no tienen nada que ver. Y los productos de la reacción sí. Entonces, si disminuye la temperatura, se favorece los productos de la reacción, que también es el sentido exotérmico. Las dos son correctas bajo esta selección. Revisando el enunciado, si nos vamos a la gramática, esto está en singular y esta respuesta pues es plural, debería decir se favorecen. Entonces podemos inferir que la opción aquí es el sentido exotérmico de la reacción hacia los productos, pues. Entonces para una reacción exotérmica sí podemos seleccionar entonces B y C como las primeras respuestas para el enunciado. Entonces, ¿qué pasa si ahora la consideramos si fuese endotérmica? Bueno, antes la endotérmica la voy a dejar al final. Voy a seguir avanzando en el enunciado. Le dice por otro lado, sí. Entonces las respuestas ya usamos B y C. Y lo que ahora nos dice, sí, ya no tenemos opción, se disminuye. Entonces ahora debe ser, pues si se incrementa. Entonces ya aquí podemos seleccionar la respuesta A, porque no hay otra opción que quede ahí. Entonces ahora si se incrementa la presión ya tenemos certeza sobre eso. Se desplaza hacia dónde se desplaza la reacción. La respuesta pues es D. Es D. Y pues vamos a ver nada más como recordatorio. Entonces, si aumenta la presión para una reacción en estado gaseoso, en equilibrio obviamente, ahora que aumenta la presión, pues se disminuye el volumen. Si aumenta la presión, se disminuye el volumen. Y la consecuencia es que la reacción se desplaza hacia donde haya menor número de moles.
¿Por qué? Porque el volumen disminuyó, entonces se mueve hacia donde haya menos volumen que ocupar o menos moles para ocupar pues volumen. Si estás reduciendo el volumen, pues la consecuencia es eso, se va a mover hacia donde haya menos moles por esta restricción que hiciste en el volumen o esta disminución que hiciste en el volumen por aumentar la presión. Y no voy a escribir el viceversa, pero pues viceversa es si tú disminuyes la presión, en esta reacción estado gaseoso en equilibrio se aumenta entonces el volumen y ahora la reacción se desplaza hacia donde haya mayor número de moles porque hay más espacio para acomodarlos. Entonces si regresamos a nuestras, pues vemos que efectivamente si aumentamos la presión, la reacción se desplaza hacia el menor número de moles. Entonces esas son correctas. Entonces esas serían las opciones o las respuestas para este problema. Y nada más voy a concluir con si la reacción fuera con manera de recordatorio, si la reacción es endotérmica, es decir, la entalpía de la reacción es mayor a 0. La reacción general pues sería esta. Y ahora, a manera pues de entendimiento, ahora el término de calor está como un reactivo. Y esto permite pues hacer entender qué pasa a la hora que le andamos moviendo la temperatura. Entonces si aumentamos la temperatura, como ya hicimos en el caso de la exotérmica, la consecuencia es estás incrementando este término de calor y a la hora que lo incrementas la reacción se desplaza entonces hacia los productos. Y el otro ya no lo voy a hacer si disminuimos la temperatura. Ahora lo que estamos haciendo es otra vez moviendo este término de calor, pero ahora lo estamos disminuyendo. Entonces, para compensar esa disminución del valor, la reacción se va a desplazar hacia los reactivos. Y ahí quedaría entonces la respuesta al problema y conceptos generales para poder llegar a la solución.